Pauta de Análisis por la 100.5. 8:33 y ya estamos de regreso aquí en Pauta Análisis. Momento de conocer las miradas, las opiniones de nuestros protagonistas invitados. Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muy buenos días. Y don Víctor Maldonado, más querido de la casa, siempre está con nosotros ahí, sociólogo, analista político de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Víctor? Qué gusto que se haya conectado con nosotros. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, estamos en un momento, se discute esta semana, es clave para la mega reforma. Ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que pasó ayer. Un partido socialista nos lo desmentía esta mañana el senador Juan Luis Castro. Él decía que no había ni un problema, pero vimos a una bancada del PS anunciando ir al Tribunal Constitucional y a la presidenta del partido sentada en una mesa de conversaciones. No se entiende. Pero previo a eso, lo que hemos visto desplegado esta semana, y yo creo que más allá de una pelea de dime y direte, es un diseño estratégico para el gobierno, es esta fractura en los partidos de las derechas. ¿Cómo se ordena el gobierno? ¿Lo ven como un tema sustancial o es un tema más bien anecdótico para el accionar político y económico del gobierno de José Antonio Kast? Partamos por Hugo, Víctor. A ver, yo diría que en cierto modo todo es anecdótico. O sea, toda la discusión sobre la gran ley se ha vuelto un disparate, digamos. O sea, está focalizada en distintos lugares, hay opiniones distintas dentro de los propios partidos. El ministro va por un lado, el gobierno va más suave, y sobre todo se pierde en el fondo la visión estratégica. Porque aquí no hay que olvidar que estamos en un país que está llegando a los 2 dígitos de cesantía, que está trabado en productividad, un país que está, no lo hemos hablado porque la delincuencia no ha sido noticia así estrafalaria en estos días, pero con un problema de delincuencia, y los parlamentarios y los políticos, hablo así de los políticos, las dirigencias políticas en general, se dan el lujo de seguir con su agenda de protagonismos personales, con su burbuja. En su submundo o un subsistema, como diría Luhmann, y no se hacen cargo del desafío que tienen. Entonces, nos estamos dando un lujo que podría resultar demasiado caro en el mediano plazo. Sí, un buen punto ese, Hugo Herrera. Víctor Maldonado. Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que los partidos no van a aparecer en el radar de las personas si no llegan a acuerdos. Es este extraño acontecimiento que gente que piensa distinto diga esto lo vamos a hacer por el país, lo que haría que emergieran como algo significativo para los ciudadanos, porque van a decir están pensando en mí. Ahora el tema, ¿por qué existen tantas peleas? Porque están juntos los que no quieren estarlo mucho en el gobierno y están separados los que tendrían que estar haciendo cosas en conjunto. Por ejemplo, republicanos y libertarios tienen muchas coincidencias ideológicas, se separaron solamente por un problema de liderazgo. Pero y por lo tanto la coincidencia en el Parlamento se dan con estos próximos, que están fuera del gobierno. Pero estos que están afuera critican a Chile Vamos, que está dentro. Entonces esto no se entiende, porque no se entiende quién está trabajando con quién. Los socios son distintos según la amistad. Entonces eso sería bueno que lo aclararan y trabajaran un poquito más ordenadamente. La oposición yo creo que tiene 2 almas, podríamos llamar. Ya sé que se habla tanto de almas. Unos quieren llegar a acuerdo con el gobierno en la medida que se pueda. Será mucho, será poco, pero llegar a acuerdos. Y otros quieren marcar la distancia. Y eso es lo que provoca estas profundas tensiones. Lo importante es que los liderazgos partidarios que están operando se solidifiquen y mantengan controlada su disidencia interna. Eso es lo que pudimos haber visto ayer, porque ayer de verdad me sorprendió que el PPD y la democracia cristiana dicen, ¿en qué quedamos? Le dicen al PS, ordenemos no, porque de aquí al jueves íbamos a ver si es que íbamos al TC, y el PS, que está en esa conversación, de repente la cámara, la bancada de diputados dice, vamos a ir al TC. Y la DC le dice, ¿en qué quedamos? Y Paulina Bodanovich le dice, yo me sorprendí. Entrevistamos a Juan Luis Castro en la mañana y dice, no, nosotros siempre estuvimos de acuerdo. Todo en bloque, en el PS, dice, siempre estuvimos de acuerdo de ir al TC. Entonces, ¿a quién le creemos en eso que suena desorden, Víctor? Pero Juan Luis Castro dice que no.
Es una muy buena imitación de desorden, pero lo importante es lo siguiente. Esto es como vida en paralelo. Efectivamente, todos los partidos, y lo que te faltó incluir al Frente Amplio, que también dijo, nos hemos visto sorprendidos porque no trabajamos más unidos. Sí, sí, sí. O sea, están todos en base a que parece que uno se adelantó mucho. En la reunión de partidos se acordó definir todo esto el jueves, aunque hay una coincidencia bastante grande de ir al Tribunal Constitucional. Pero eso se toma el jueves. Las bancadas de partido pueden tomar sus decisiones en particular siempre. Obvio. Pero se trata de que, como se trata de un mismo partido, el Partido Socialista, logre una cosa tan sorprendente como que su bancada esté enterado de lo que su presidenta hace en conjunto con otros porque compromete al partido completo. No están en diferencias, hay diferencias de poder interna que se expresan en estas pequeñas cosas. Bueno, para salir un poco de la... Hay que pensar más allá. Sí. Quiero tomar lo que decía Correra, pinchemos nosotros, como ellos no pueden pinchar su burbuja, pinchémosle nosotros la burbuja de cómo pelean entre ellos y retomemos quizás algo que está en el ambiente. Lo mostraban las encuestas del fin de semana. Hoy es martes, pero el fin de semana la encuesta Academ mostró que que Kast tiene solo un 37% de aprobación y hay un 60% de desaprobación. Es la cifra más alta desde el inicio de su mandato. En la encuesta Criteria mostraba una aprobación de un 35% con una caída de 4 puntos. ¿Por qué lo planteo? Porque esto tiene que ver con la percepción de la ciudadanía. Quizá hoy día también sea importante considerar lo que le está pasando a la ciudadanía con IMASEC, con desempleo, mientras los señores discuten sobre contribuciones, Tribunal Constitucional, que yo quiero ser más influyente en el PS, yo no sé. ¿Cómo vemos esa parte, no? ¿Hay pesimismo, Hugo Herrera? ¿Cuánto te complica? Escuchaba ayer a Daniel Mansuy que decía, ojo, este desempleo nos puede estallar en la cara. Efectivamente, porque, a ver, yo creo que el tema económico se está volviendo cada vez más político. Claro. Cuando tú tienes 2 dígitos de cesantía, la economía se convirtió en política. O sea, la derecha ha jugado mucho tiempo a convertir la política en economía. Ahora está haciendo al revés, digamos. La economía se está volviendo política. Ajá. Y eso podría generar, efectivamente, un malestar social, ya no simplemente de gente conectada por las redes sociales y descontenta, pero con energías así creativas, por decirlo de alguna manera, para ir a manifestarse a ciertos lados, sino movimiento obrero de inviabilidad, digamos, de gente que ya no ve horizonte. Y eso se podría juntar con lo otro y tener en la cara, digamos, un malestar social que explotase. El problema severo es que, claro, esto le pega al gobierno porque el gobierno es el responsable principal de la nación, digamos, o sea, le va a caer siempre a Kast. Pero el problema es que yo coincido con Víctor en que los que están tratando de dialogar no pueden. O sea, aquí qué mejor que lo que está haciendo el PPD, la DC, la misma Paulina Núñez, digamos, convocando a una mesa de trabajo, y Castro la da por desahuciada, digamos. O sea, ¿qué contribución al país significa eso? Dar por desahuciada la única instancia de conversación y diálogo que hay. Los buenos para los acuerdos están siendo castigados de lado y lado, en las derechas y en las izquierdas. Entonces, es el reflejo de lo que vienen mostrando las elecciones en el último tiempo. Yo creo que se tocan eso que estamos hablando con Víctor, ese desorden, en la derecha, republicanos, etcétera, y en la izquierda, la oposición, llamémosla así, donde el PS no está de acuerdo los pies con la cabeza y entre sí tampoco. Eso afecta que se lleguen a acuerdos para la economía, por ejemplo, ¿no? Víctor, no sé cómo lo ve usted, pero yo veo que eso es sintomático de que no haya una propuesta única, un acuerdo, un consenso, si están todos en desacuerdo consigo mismos incluso. Así es, y esto continuará mientras la política piense que las personas comunes y corrientes no son capaces de reaccionar. Y eso ya se probó que no era así. Y hay que ser muy desubicado para esperar a que el descontento explote. Porque si no establecemos la sintonía, agrandamos la distancia. Y la distancia es rencor, es rabia acumulada.
¿para qué todo el mundo cierra la olla a presión y pone el fuego muy fuerte y espera que no suceda nada? O sea, el tema, como se decía alguna vez, es que la gente dice preocúpese de la economía, no de la econosuya, porque el gobierno está en el largo plazo. Sí. Entonces, pero no es las reglas del juego lo que se está para la gente Sí. viendo, sino que está siendo muy difícil vivir y encontrar trabajo, y eso es sensible para todo el mundo. Sí, y está el reflejo de lo que señaló la encuesta CEP en su a nosotros se le olvida la encuesta CEP, pero la encuesta CEP realmente hace un trabajo de hormiguita a nivel nacional y detectó el tema de no sé si la palabra se llamará desesperanza, pero sí poca esperanza para los próximos meses. Las encuestas recientes le preguntan a la ciudadanía, ¿usted está mejor hoy que hace 6 meses atrás? Y todos dicen que no, que está peor. ¿Cómo cree que viene los próximos meses? Peor. Es decir, el pesimismo, los climas emocionales son climas políticos y son climas económicos para un país. Esto no es como que lo que pasa en el diván no sucede en la macro. Entonces, ¿cómo ven ahí ustedes el gobierno? Porque los presidentes son los que le entregan también una suerte de energía en un país presidencialista. ¿Cómo ven ustedes ahí en ese sentido la figura del presidente Kast? ¿Está conectado? ¿Tiene esa empatía para entender, al menos en su relato, lo que le está pasando a la ciudadanía, en este temor que dices tú, Hugo, del trabajo? A ver, yo creo que el pesimismo y el optimismo son mucho más relevantes en las épocas en que las cosas están estables. Uh-huh. Pero establemente bien, digo, razonablemente bien. Ahí uno tiene el lujo de decir. Claro, de decir estamos más optimistas, estamos más pesimistas, y eso varía, por supuesto, en por quién votan más y todo lo demás. Pero cuando estamos mal y cuando las perspectivas no están bien, porque hay aspectos sistémicos que están fallando, como el desempleo, insisto, como una economía que no prende, como la inteligencia artificial que está derribando plazas de trabajo en el país, no nos hemos querido dar cuenta de eso. No queremos verlo. Claro, efectivamente, o sea, hay gremios que eran intocables antes, pero que hoy día se están viendo altamente afectados, como el gremio de mis colegas, los abogados, digamos. Entonces, el pesimismo es un pesimismo enconado, digamos, es un pesimismo que es como el pesimismo ya del enfermo. Lo importante no es el pesimismo, es la enfermedad. Aunque estuviera optimista el país, digamos, aquí estamos avanzando con grandes dificultades y con un sistema político que se da el lujo de hacer lo que quiera, digamos. El estado de ánimo, dices tú, no cambiaría si es que no cambia lo otro, lo más estructural. Digo, no sacamos nada con salir a comprar quitasol en vez de paraguas porque la situación originaria es el problema, ves tú. O sea, con el desempleo que en varias regiones ya está en 2 dígitos. Y claro, con ninguna visibilidad de que eso se retrotraiga. Y seguridad que está ahí también. Y seguridad que está ahí también, efectivamente. Yo no veo posibilidades de que haya algún optimismo en el mediano plazo. Josep Ramos decía que el próximo año podríamos crecer al 3% y más si es que hacemos las cosas bien. 3% así como por derivada, más un poco más. Víctor Maldonado. Yo creo que estamos hay que identificar cuando uno está en una zona de riesgo porque se mueve distinto. Ajá. Nadie se pone a fumar en un polvorín porque sabe que el medio ambiente no lo acompaña. Entonces, hay que recordar que antes del estallido hubieron frases hirientes para las personas que aún hoy se recuerdan: levántese más temprano, compre flores, aproveche, póngase romántico. Y ahí estalló porque fue mucha la distancia. No vaya a ser cosa que esta frase que le gusta tanto al presidente, tranquilo, todo va a estar bien, se vuelva también una frase célebre porque no sintoniza. No se puede dirigir al país desde la retaguardia y el último que está tomando acción es el presidente frente a los propios, a los partidos, a sus ministros cuando no funcionan. Entonces, así no puede ser. Yo creo que Kast como persona está haciendo intentos de diálogo con la ciudadanía, pero la función presidencia es adelantarse al resto, es conducir al resto. Y tenemos a la presidenta del Senado tomando la iniciativa, tenemos al presidente de la Cámara tomando la iniciativa, tenemos a los partidos de oposición juntándose y no tenemos acuerdos básicos porque el ambiente está pesimista. Trabajemos para la gente y todo se va a empezar a calmar, pero está muy complicado. Sí.
Y junto con eso, claro, podríamos llamar crisis económica enquistada, pesimismo. También vemos que acá se empiezan a mover otro ruido, es decir, la situación que están viviendo. No lo quiero achicar como conversación, pero la situación, por ejemplo, de un senador como el senador Calisto, y que empiezan a aparecer frente a una ciudadanía que está mirando cada vez con mayor distancia y crítica a la clase política. Veamos dónde está el Congreso, que aquí, si se comprueba que es verdad, enjuagues, cortes, recursos que van en contra también de esta como mirada de que, bueno, quizá vamos a estar mejor si nuestra clase política se pone de acuerdo. No es solamente el tema de los acuerdos, es también como la ética también, ¿no? O sea, aquí hay una descomposición importante, no es para ser alarmista, digamos, Sí. pero creo que hay una descomposición importante del sistema político. Cuando en el PS, por ejemplo, uno nota que la presidenta Paulina Bodanovich no parece no tener ningún control de sus parlamentarios, cuando el protagonismo de la jornada se lo lleva no el presidente, ni siquiera un grupo de parlamentarios importantes, sino que un señor Chicardini, pucha, es que estamos muy mal, po. O sea, el sistema político está, no digo corrupto, pero en decadencia. Sí. Y en ese sentido... En descomposición. En descomposición, claro. Y cuando hay corrupción además, pucha, se vuelve muy complicado. Si pensamos además en el nivel de las municipalidades, en reparticiones públicas, donde todavía no hay una regularización de escándalos que quedaron ahí, digamos, que quedan para el recuerdo, pero que no se aclaran. Creo que, claro, todo eso habla de algo parecido a lo que en su momento Enrique McKeever, digamos, llamó la crisis moral de la República. En el centenario fue algo parecido, una descomposición general de la clase política y una desconexión con los grupos proletarios que entraban en la vida social, la que generó una crisis de la que no nos repusimos hasta 1932, digamos, el segundo gobierno de Alessandri. Víctor Maldonado. Bueno, mira, el caso que pusieron es muy emblemático porque al corrupto hay que tratarlo como corrupto. No se le puede poner nombres de fantasía. Hace 2 semanas, Calixto estaba 3 metros bajo tierra. Hace una semana estaba 6 metros bajo tierra porque el caso de asesoría fantasma, Sí. gastos, sobornos, coimas, gastos no declarados, cuentas en Taiwán, con $20,000 en Taiwán. O sea, a esta altura ya él no está 3 metros bajo tierra. Es una excavación minera la que está practicando en su prestigio. O sea, aquí tenemos a una persona que está legislando y que debiera estar fuera del Parlamento. No puede estar decidiendo por los chilenos cuando no puede responder por su conducta ética básica. Entonces tenemos uno. Pero mientras los tratemos como lo que son, los aislaremos. Si no, nos vamos a pegar a la mala conducta. ¿Qué es lo que está sucediendo? La defensa corporativa del infractor. Pero la democracia vive solo de la confianza ciudadana, no, ese es su piso. Y si no nos preocupamos del piso, no podemos aspirar a nada. Claro. ¿Y qué tan grave se vuelve eso? Yo estaba pensando en la dimensión de lo que del posible, porque no hay aquí condena, del posible ilícito. Lo siento tan atorrante, casi como una incivilidad versus lo que ocurre en otros países. Yo no sé si eso igual lo vuelve preocupante, Hugo. A ver, sí, yo creo que... Y Víctor después también, sí, que quiero opinar. el problema es que ya nos estamos acostumbrando. O sea, Claro. Si uno hace historia para atrás, claro, uno tiende a olvidarlo. Pero tenemos varios casos. Pues, Billete en el muro. el de la senadora que después quedó en un lío matrimonial, pero Camila Flores. Camila Flores, pero el problema ahí es el problema de eventual corrupción. También hay Se denuncias está de... investigando. El de la cola, digamos, Sí. de corte de cola, que parece ser una práctica por lo demás bastante extendida en el sistema, según averiguado, uno se entera, digamos. Sí. Dicen por ahí. Oye, pero si ganan está- bastante y Víctor bien, ¿para tiene qué que quieren cerrar. más? Y Víctor tiene que cerrar también. Sí, Hugo. y está temas de más pasado, digamos. O sea, ¿qué pasó con los computadores de Jackson? Yo pregunto.
¿Qué pasa? Nunca supimos por qué había tanto interés en esos computadores. Ya, pero recordemos, pero no dejemos Nubel, porque recordemos que la justicia determinó que ahí, y el propio Jackson después lo publicó, Sí, que claro. no, que nunca fue, siempre quedó el ruido de que Claro, él se pero- lo había llevado. Es que la justicia, o sea, creamos no. lo que dice la justicia también después, digamos. Está bien, pero hay un computador con información que se perdió y después apareció y Sin la información. Sin la información. Sin la información. Víctor, para cerrar, por favor. Yo estoy de acuerdo con que los corruptos tienen malos modales y no tienen como altura de mira, pero el problema no es que ahora se refinen, sino Claro. que los saquemos del sistema. Claro. Y para eso hay que distinguirlo. Una cosa buena puede pasar a todo esto. Tal vez el gobierno, por corrupción, por 3 casos de corrupción, puede quedar en minoría. Y eso va a alentar los acuerdos. No vayamos por la ventaja del voto de la diferencia. Bien. Hagamos la ventaja de buscar el bien común del país y eso hace la diferencia. Sí. Víctor Maldonado, muchas gracias. Hugo Herrera, gracias por haber venido al estudio. No, gracias. Que esté Muchas muy bien. gracias. Muy bien. Que estén Chao. muy Saludos bien. a Calixto. Salud.